seguramente han estado por ahí en algún evento deportivo, ¿sí? Generalmente, pues los eventos deportivos son emocionantes, pero también hay lapsos en los partidos, en los juegos, en estos deportes que el ritmo del juego es tedioso y es algo aburrido. Y si les digo, si les ha tocado por ahí estar en algún evento o incluso verlo por la televisión, hay como un fenómeno, ¿no? Que cuando el juego es aburrido, la gente se empieza a distraer un poquito, a hacer bromas, y hay algo que se le conoce como la ola. No sé si lo han visto o incluso han participado de él. La ola es este, como un juego, ¿no? Que donde unas personas se comienzan a parar, ¿sí? Y alrededor de todo el campo, de todo el estadio, la gente empieza a hacer lo mismo. Entonces ese ejercicio, ese juego hace precisamente como que parezca como una ola, ¿no? En el mar, cuando va llegando a la playa, ¿no? Rompiendo ahí en la arena. Este juego por ahí se requiere de que alguien comience pues esa diversión, ¿no? De que a alguien se le ocurra decir, a ver, vamos a hacer esto, y se empiezan a parar. Y también se requiere para que ese juego funcione y se vea bonito, se requiere de que las demás personas sigan el juego, que se paren, pues, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor o les da flojera o simplemente no quieren hacerlo y no se paran, ¿verdad? Y a veces esa ola se rompe, ¿no? En ese fragmento del estadio o del campo. Eh, eh, ese, ese, ese ejercicio que parece tan simple, ¿no? Eh, nos enseña que pues se requiere de que alguien comience algo para que crezca, ¿no? Así como ese juego va creciendo, porque generalmente cuando se inicia, no, como que no pega, ¿no? Porque no toda la gente se está dando cuenta de lo que pasa. Se requiere como que de varios intentos para que realmente, por ejemplo, esa ola le dé la vuelta a todo el estadio, ¿no? Dos, tres veces. Pero se requiere de que, como quien dice, todos pongan a su grano de arena, todos eh, aporten de su participación y de que alguien la inicie, ¿no? Para que esa ola viaje, ¿no? Alrededor del estadio. Y cumpla su propósito, que básicamente es divertir, ¿no? A la gente cuando el juego está aburrido. En esta mañana quiero contarles una breve historia de un viajero, ¿sí? Esta historia ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy, y nos va a ayudar a ejemplificar un poquito más el punto que vamos a tratar, ¿sí? Eh, Le voy a pedir a Isaí que me ayude a poner la siguiente diapositiva. En, por allá en los años de 1800, un joven llamado Karl Bober, nacido en el pueblo de Mosteras, en Suecia. Él nació en 1858 y siendo un joven, por ahí un día conoció a Cristo, ¿sí? Él fue impresionado por un niño, fíjense bien, por un niño que estaba tratando de aprender el versículo de Juan 3:16, ¿no? Que todos conocemos el versículo que dice que Dios entregó a su Hijo
para que todo el que crea en él tenga vida eterna, ¿no? Entonces, él, en ese pequeño acto de ese niño, Carl fue impresionado y esto lo inspiró a entregar su vida a Jesús. Este joven ya de 18 años, Carl, se entregó a Jesús y a la edad de 20 años él decidió comenzar unos estudios como para ser un predicador, ¿sí? Dedicarse a la predicación y tener su propio ministerio a la edad de 22 años. Él ya era un predicador, ¿no? Que vivía de esto. Dedicó su vida a ser un predicador. Además, él era escritor, poeta, y también se dedicó un poco era editor, ¿sí? Era editor de por ahí de periódicos, de revistas. Entonces, por ahí en el año de 1885, él venía regresando de una reunión precisamente que él había tenido y por ahí se encontró con una tormenta, ¿no? Con una gran tormenta. eh, no sé cuántos de ustedes les ha tocado vivir, por ejemplo, una tormenta en el campo, ¿sí? Una tormenta eléctrica, de lluvia. Como que en el campo es más, un poquito más impresionante. Entonces, este joven Carl se vio como impactado, ¿no? Por la magnitud de esta tormenta, pero lo que más le impactó fue que de pronto, ¿sí? Esa tormenta, así como llegó, cesó, se acabó y él pudo ver, por ejemplo, como aquel estruendo, ¿no? De esa tormenta se convirtió en paz, en calma y eh, dice que apareció el arco iris y el cielo se limpió. A veces pasa así, ¿no? Que llueve muy fuerte y de repente el cielo se limpia y ya como si nada hubiera pasado. Entonces, este acontecimiento, al llegar a su casa, lo inspiró. Les digo que él era un poeta, él escribía. Me inspiró a escribir un pequeño poema de 9 versos llamado Oh Story Good, como está aquí en la imagen, que significa Oh gran Dios, ¿sí? Oh gran Dios. Ese pequeño poema él lo publicó, ¿sí? Lo publicó en uno de los periódicos donde él era editor, simplemente lo publicó y pasaron algunos años, pasó algún tiempo, cuando él fue invitado por ahí a una reunión, a una iglesia, y de pronto él, para su sorpresa, él por ahí escuchó que la gente estaba cantando eh, una melodía, pero esa melodía tenía la letra de su poema. Entonces él como que pues, se alegró obviamente porque su poema a alguien se le había ocurrido ponerle una melodía que provenía una melodía de música folclórica secular de ahí de Suecia, ¿no? Propia de Suecia. Y le había puesto la letra de su poema que hablaba precisamente de lo grande que es Dios, ¿sí? Y de cómo Él se manifestaba, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Eh, si lo comparamos por ahí con el Salmo 19, es un poco parecida la letra de este poema, que se convirtió en un canto, con lo que habla un poquito el Salmo 19. Y bueno, por ahí este canto se empezó a hacer popular, ¿sí? Se empezó a hacer popular en este país, en Suecia, en las congregaciones
él en 1891 decidió publicarlo, así ya como un canto, no como un poema, y con un arreglo musical de, um, de un hombre llamado Alf Edgren, ¿sí? Que le hizo por ahí un arreglo con piano y guitarra, y fue publicado en una revista por ahí, eh, ya con la letra y la música, este canto en 1891. Luego pasó el tiempo, vamos a pasar de imagen, pasaron algunos años, este canto se fue haciendo popular, ya no solamente en Suecia, sino en algunos países que estaban ahí cerca, ahí en el norte de Europa, como el país de Estonia. En aquellos años, la historia cuenta que había bastantes alemanes que emigraban a este país de Estonia, ¿sí? Está ahí pegadito a Rusia. Entonces un hombre llamado Manfred von Glin, de origen alemán, estaba ahí como misionero en el país de Estonia. Él había dedicado su vida precisamente a ser un misionero, a establecer iglesias en diferentes lugares, ¿no? Algo así como lo que hacía Pablo, ¿no? Que llegaba a un lugar donde no había iglesias y él trataba de hacer contacto con la gente y establecer una iglesia, y de ahí cuando la iglesia estaba establecida, pues él viajaba a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, él se dedicó a esto y también le interesaba mucho, nos cuenta su historia, que él trataba de hacer compilaciones de cantos eh, al alemán, ¿sí? En el idioma alemán. Entonces, él por ahí estando en Estonia, escuchó este canto, ¿sí? De Karl Bober, y él lo tradujo al alemán, ¿sí? Le gustó, lo tradujo al alemán y por ahí lo incluyó, ¿no? En las recopilaciones que él hacía de himnos en su idioma, y él al estar viajando constantemente en regiones donde se hablaba pues alemán, él pudo llevar este canto a otras regiones donde no se cantaba, ¿no? La traducción por ahí la tienen. Du großer Gott, así le puso él, ¿no? Que según tengo entendido, a ver si ahí no me corrige, significa tú gran Dios, ¿sí? Tú gran Dios. Eh, entonces, este poema, ¿no? Que se convirtió en un canto, eh, estaba de repente viajando, ¿no? A través de los años, desde un pequeño pueblo en Suecia, este, a otros países, ¿no? Y a otros idiomas. Después de esto, vamos a pasar a la siguiente. Por ahí un hombre llamado Iván Prokhanov, un hombre ruso que también es conocido bueno, se le considera en esta región de Rusia, se le considera el mayor misionero, ¿no? Que ha existido en estas tierras. Incluso se le llama, ¿no? Como haciendo alusión a un personaje por digamos, las experiencias similares que ellos tuvieron, se le llama el Lutero ruso, ¿sí? Como Martín Lutero, ¿no? El Lutero ruso, él provenía, Iván provenía de una familia, si nosotros conocemos un poquito de la historia, ahí
Ahí en Rusia la religión más popular era la religión cristiana, la ortodoxa, ¿sí? Entonces, su familia había salido de esa iglesia, ¿sí? Era una familia disidente de la iglesia ortodoxa. Eh, Conocieron, vamos, el cristianismo protestante y él dedicó su vida a tratar de llevar el evangelio como él lo conocía a su pueblo, a Rusia. Entonces él también le gustaba bastante la música, él escribía himnos, ¿sí? Y también traducía himnos de otros idiomas al ruso. Él se cuenta que él creó el primer himnario en idioma ruso, en idioma de cantos protestantes. Y también su historia nos cuenta que en varias ocasiones él fue encarcelado, ¿sí? Por predicar una religión, un mensaje diferente al que existía en esta nación. Él vivió pues en unos años ahí complicados en este país. Él, por ejemplo, vivió en los años de la Revolución Rusa. Entonces, en esos días había mucha paranoia, ¿no? De que cualquier persona podía ser ah, por ejemplo, un antirrevolucionario, ¿no? Alguien que estaba en contra de lo que estaba pasando en ese país. Y precisamente esto fue lo que le pasó a Iván Prokhorov. Él fue encarcelado y fue acusado de, ah, de ser un antirrevolucionario y fue exiliado de su país, ¿verdad? Entre los himnos, precisamente que él tradujo al ruso, se encontró precisamente con la traducción de Manfred, que estaba en alemán, y él la escribió en idioma ruso, que él lo tituló Veliki Bog, que es básicamente Gran Dios, ¿sí? Gran Dios en idioma ruso. Y este canto se hizo también muy popular en esta región, ¿no? De los eslavos. Él, les digo, hizo su labor, pero ya nunca más pudo regresar a su país, ¿no? Porque fue exiliado. Su historia nos cuenta que él murió en Alemania, precisamente, ¿no? Eh, en la ciudad de Berlín. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, les decía, este pequeño poema, ¿no? Que surgió por allá en Suecia, anduvo viajando, ¿no? Por varios países muy lejanos. Eh, varios eh, personas, varios suecos que viajaron a América en aquellos años de principios de 1900, pues conocían este canto. Sin embargo, un hombre llamado Stuart Hain, él era un misionero, precisamente ya estaba trabajando por allá en 1927 en Ucrania, ¿no? Allá donde está la guerra. Stuart por ahí se encontró con un himnario de los que había creado Iván Prokhorov. Y en este himnario estaba el himno de Licky Bog, ¿no? Que es el himno del que estamos hablando. Y él se lo aprendió, lo memorizó. Y él cuenta que lo cantaba, solía cantarlo bastante en las campañas misioneras que él hacía, lo cantaba junto con su esposa, así en ruso, ¿no? Eh, Estando como misionero en Ucrania. Pero por ahí, él cuando nos cuenta una historia algo similar,
a la que le pasó a Carl, ¿no? El personaje que creó el poema. Él por ahí se encontró en una tormenta, por ahí en unas montañas, ahí en Ucrania. Se encontró con una tormenta y le vino a la mente precisamente el canto, ¿no? Que él había memorizado, el de Oh Gran Dios. Y por ahí se inspiró en ese momento, dijo, voy a traducir este canto a mi idioma. ¿Sí? Era un hombre británico, un hombre inglés, y él se inspiró para traducir el canto al idioma inglés. En esa ocasión menciona que él tradujo la primera estrofa y el coro de este canto. Después él nos cuenta que estando por ahí conviviendo con algunos jóvenes eh, a los cuales él les hablaba de Jesús, él se inspiró para traducir como la segunda estrofa, ¿no? Como que fue un trabajo más detallado que fue surgiendo poco a poco, ¿no? Él no tradujo este canto así en un momento específico, sino que fue a lo largo de su experiencia. Y después, la tercera estrofa de este canto, él nos cuenta que se inspiró cuando escuchó una oración, ¿sí? de una mujer que hablaba de cómo ella había aprendido a leer con la Biblia, ¿sí? Muchas personas han contado esto, ¿no? Personas que no saben leer e intentan leer, ¿no? Pues ahora sí que sin saber, leyendo la Biblia y aprenden a leer leyendo la Biblia. Eso le impresionó, ¿no? De esta mujer y él se inspiró para traducir la tercera estrofa del canto. Y por ahí ya en 1948, si ubicamos más o menos las fechas, 1948 habían pasado algunos pocos años de que había terminado la Segunda Guerra Mundial y este hombre Stuart ya se encontraba en su país, en Inglaterra, y él tenía mucho contacto con personas que eran refugiadas de otros países, ¿no? Que habían sido pues devastados en la guerra, ¿no? Que ocurrió pues prácticamente en la mayor parte de Europa e incluso acá en América. Eh, él, les digo, convivía mucho con personas refugiadas, los ayudaba y él trataba de darles esperanza, ¿no? Con el mensaje de Jesús, lo que él conocía. Entonces, por ahí les decía, en 1948, a él le llamó la atención algo que decían mucho los refugiados, ¿no? Que se preguntaban cuándo volverían a su hogar, ¿no? ¿Cuándo volverían a su patria? Entonces, él se inspiró en esta experiencia, ¿no? Con los refugiados para ya no solamente traducir, sino que él escribió, o sea, se inspiró en su imaginación en esta experiencia para agregarle un verso más a este canto, ¿no? Que es la cuarta estrofa del canto, que habla un poquito precisamente de esa pregunta, ¿no? De cuándo vamos a volver al hogar, pero él lo dio en un sentido espiritual, ¿no? Como cuándo Dios nos llevará al hogar que Él nos prometió. Y en 1949, un año después de esto, él publicó el canto, así en inglés, ya con la estrofa que él le habrá agregado, la publicó en una revista y esa revista pues circuló mucho con todos, precisamente con todos los refugiados que estaban ahí en Inglaterra. Se nos dice que eran de más de 15 países, ¿sí? Incluyendo algunos países acá de latinoamericanos.
de personas que se fueron, ¿no? Se fueron a Inglaterra algún día, pero se llevaron esa revista consigo, donde estaba este canto traducido ya al inglés, que por ahí está el nombre, ¿no? Que él le puso es cuán grande eres, ¿no? Podría ser la traducción, cuán grande eres. Eh, y hasta aquí este viaje, pues, ha sido largo, ¿no? Ha sido de muchos kilómetros, ah, de muchos años también. Es este canto, este poema que comenzó con una simple experiencia de un hombre, ¿no? En una tormenta. Eh, Fíjense bien hasta dónde llegó, ¿no? Después, vamos a pasar al siguiente, un pastor argentino llamado Arturo Otón. Él por ahí en 1958 tradujo este canto, ¿no? Que sin duda había llegado por medio de todas esas personas que se dispersaron, ¿no? Después de la guerra, llegó acá a América y este pastor argentino tradujo el canto al español, ¿sí? Que es el canto que nosotros conocemos, ¿no? Él le puso por nombre Cuán grande es él, ¿sí? Generalmente nosotros lo conocemos en nuestra iglesia como eh, Señor mi Dios, que es un poquito la primera frase del texto, pero originalmente se le puso este nombre en español, ¿no? Cuán grande es él. Así que de por allá del año de 1885, cuando fue creado este poema, llegamos a 1958, ¿no? Que fue cuando fue traducido por este pastor argentino a nuestro idioma. Eh, Quiero que me acompañen a buscar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. El libro de Lucas, capítulo 13. ¿Sí? Fue el versículo que leímos ahorita, antes de iniciar nuestro tema. Lucas capítulo 13. Le voy a dar lectura al versículo 18 y 19. Lucas 13, 18 y 19. Dice así, y dijo, está hablando de Jesús, ¿sí? Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Está haciendo una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? ¿A qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Y él solo contesta, ¿no? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Eh, esta pequeña semilla, este pequeño grano de la mostaza, en la cultura judía era considerado como algo pequeño. Bueno, obviamente es algo pequeño, ¿no? Las semillas suelen ser pequeñas, pero era así, prácticamente así como, casi como un dicho popular, ¿no? Para referirse a algo que era muy pequeño, siempre se le comparaba con las semillas, con los granos de la mostaza, ¿no? Que son pequeñitos, ¿sí? No sé si han tenido oportunidad de verlo. Entonces, Jesús por ahí estaba eh, enseñando, ¿no? Como era su costumbre, pero alrededor de él, ustedes saben que además de personas que estaban realmente interesadas en lo que él decía, también había
algunas personas que simplemente lo oían como para criticarlo o buscar alguna excusa para decir que su enseñanza era falsa, ¿no? Y generalmente estas personas eran personas muy estudiadas en la palabra de Dios, ¿no? Los que conocemos como los fariseos, ¿no? Los escribas eran personas que prácticamente se dedicaban a eso, ¿no? A estudiar la palabra de Dios y a enseñarla al pueblo. Y este escenario en el que Jesús está hablando eh, nos habla un poquito de eso, ¿sí? De cómo él trató de hacer ver a esas personas que ellos se equivocaban, ¿no? Cuando lo juzgaban a él. Saben que a Jesús generalmente lo seguían personas, por ejemplo, de bajos recursos, generalmente, ¿no? A Jesús lo seguían prácticamente todos, ¿no? Pero la mayoría de las personas que lo seguían eran personas muy necesitadas, personas que se podría considerar como ignorantes, ¿no? En aquel tiempo, personas con oficios que no eran de mucho prestigio, ¿no? Incluso como los mismos discípulos, ¿no? Que eran, algunos de ellos eran pescadores, ¿sí? Recaudadores de impuestos, o sea, personas que no eran bien vistas en la sociedad de aquella época. Entonces, cuando los fariseos, cuando los escribas veían a Jesús rodeado de toda esta gente, ¿no? De prostitutas también, ¿no? Rodeado de toda esta gente, pues ellos decían, él es un falso maestro, ¿no? Porque un maestro no tiene esa clase de alumnos, no se ve rodeado de esa gente, ¿no? Esa gente indeseable. Y, y lo criticaban y lo juzgaban diciendo que por lo que él enseñaba y lo que él era, pues era falso, ¿sí? Cuando Jesús hace esta declaración, dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? Quiso hablar a los corazones de estas personas, ¿no? Ustedes saben que, vamos, una semilla, ¿sí? Pequeña, si nosotros la sembramos, llega a crecer, ¿no? Por la obvia intervención de Dios, cuando la regamos, o con la misma lluvia, ¿no? Eh, y esta semilla va creciendo y se convierte en una planta grande o en un árbol, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Esta imagen es una imagen precisamente de un árbol de mostaza, ¿sí? De esa semilla tan pequeñita, ¿sí? No sé, de ahí de algunos milímetros de- de diámetro, llega a convertirse en un árbol grande, ¿no? Por ahí estaba leyendo que, bueno, hay distintas especies de árboles de mostaza, pero por ejemplo, hay árboles que llegan a ser bastante altos, bastante grandes, y fue lo que Jesús explicó ahí. Dice que esa semilla que un hombre plantó en su huerto creció, dice, y fue hecho un árbol grande. Y no solamente eso, dice que ese árbol servía como un hogar, ¿no? Dice, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. O sea, era un árbol lo suficientemente fuerte y grande como para eh, que aves hicieran sus nidos en sus ramas. Jesús básicamente estaba diciendo que lo que él estaba haciendo con estas personas que parecían no tener mucho futuro, ¿sí? Que eran personas, como les decía ahorita, como indeseables, ¿no? En la sociedad, personas que no eran importantes. Todo eso que él les enseñaba algún día
iba a crecer, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando Jesús se fue, ¿sí? Después de haber resucitado, por ahí se menciona que se reunían poco más de 100 personas, ¿no? Por ahí con los discípulos. Y de ese pequeño número, ¿no? De personas que podríamos considerar como ignorantes o poco capaces, eh, el mensaje del Evangelio fue predicado prácticamente en todo el mundo conocido en aquella época, ¿sí? De algo muy chiquito, de algo insignificante, este, con la obra de Dios pudo crecer. Ayer, cuando estudiábamos la lección de escuela sabática, por ahí Carlos mencionaba, ¿no? Decía, estábamos hablando de Abraham, y decía como de un hombre, ¿sí? Que no tenía hijos, surgieron ahora sí que millones, ¿no? Y millones en este caso, por ejemplo, de judíos, ¿sí? O sea, de un hombre que no tenía hijos, Dios hizo crecer, ¿no? A esta familia, que primero fue una pequeña familia, ¿no? Y esa familia empezó a crecer y se hizo una nación grande, ¿no? Como Dios lo había prometido. Entonces, cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él hace que crezcamos. Y esto no solamente es vamos, en cantidad, por ejemplo, de personas, ¿no? En una religión o en una iglesia. El crecimiento también es interior, ¿sí? Algún día nosotros conocimos el Evangelio, alguien nos habló, o escuchamos por ahí alguna frase, tuvimos alguna experiencia, ¿no? Que surgió ahí como una pequeña semilla de la que veíamos ahorita. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer crecer esa pequeña idea, ¿no? Ese pequeño deseo que a lo mejor algún día nosotros tuvimos de querer conocer a Dios. Y esa pequeña idea, esa inquietud, la puede ir hacer creciendo en nuestros corazones hasta llegar a conocerlo realmente, y a entregar nuestra vida completa a Él. Así que miren, el mensaje de esta mañana nos habla de que las cosas pequeñas, ¿sí? Que nosotros hacemos eh, con el tiempo, eh, incluso con la intervención de otras personas, puede llegar a ser algo muy, muy grande. Sí, yo creo que el joven sueco, ¿no? Que se llamaba Carl, que vivió hace más de 100 años, jamás le cruzó por la mente el hecho de que, por ejemplo, eh, su pequeño poema, ¿sí? Iba a estar presente prácticamente en todo el mundo, en casi todos los idiomas que se hablan en este mundo, ¿sí? Yo creo que verdaderamente nunca se imaginó esto, ¿sí? Cuando él tuvo esta experiencia. Y seguramente que las personas que fueron traduciendo este canto tampoco se imaginaron hasta dónde podía llegar lo que ellos hacían, ¿no? Porque ellos lo que querían era a lo mejor traducir ese canto que les gustó a su idioma, ¿no? Al idioma con el que ellos crecieron, al alemán, al ruso, al inglés, al español. Pero sin duda que su obra a lo mejor ni siquiera la dimensionaron, ¿no? De cómo un canto, por ejemplo, puede inspirar a una persona a conocer a Dios, ¿no? O animar a una persona que ya conoce a Dios a renovar
su pacto con él, su vida espiritual, a mejorarla. Y también esta historia de este canto, ¿no? Que cómo fue eh, viajando a través de los años y enriqueciéndose con las experiencias de las personas que trataron con este canto. Como por ejemplo, pequeños actos como el de aquel niño, ¿se acuerdan que hablamos que estaba aprendiendo Juan 3:16? Aquel pequeño acto de ese niño inspiró al autor de este poema a entregar su vida a Dios, ¿no? Como, por ejemplo, la experiencia de refugiados, ¿no? De una guerra inspiró a Stuart a agregar, ¿no? Un poquito más de letra a este canto. Incluso como este canto, con música, podemos decir, secular, ¿sí? Con música secular porque la música era música folclórica de Suecia. Se convirtió como en un emblema, ¿sí? De la música cristiana. Entonces, cada uno de esos pequeños detalles, ¿sí? Que se fueron añadiendo, hicieron que este canto eh, eh, lo conozcamos nosotros hoy en día y que sea uno, se menciona por ahí que es quizás el, el- el segundo canto más grabado y más cantado en el mundo, ¿sí? Después del canto que también es muy famoso, Sublime Gracia. Este canto ah, que surgió por ahí en Suecia, es conocido, cantado y grabado por muchos cantantes, muchos personajes en la actualidad. Los pequeños detalles, ¿no? Como esa semilla que veíamos ahorita puede crecer en las manos de Dios. Entonces, la invitación en esta mañana es que nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? Así como decíamos al principio del juego ese de la ola en el estadio, lo único que tiene que hacer la persona es pararse, ¿no? Cuando le toca. No es nada extraordinario, ¿sí? Para que ese juego funcione. También, yo creo que Dios no nos pide cosas extraordinarias como a veces creemos, ¿no? A veces nosotros queremos eh, ser el árbol ya, ¿no? Cuando nosotros podemos ser esa pequeña semilla. La invitación, les decía, es no menospreciar, ¿no? Aquellos pequeños actos que nosotros podemos hacer en favor de los demás, ¿sí? Ese pequeño acto puede algún día crecer y crecer, ¿no? Hasta dimensiones que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que quizás nunca en esta vida no vamos a saber, ¿no? Estas personas de las que estuvimos hablando, pues no las conocemos, ellos no nos conocieron y sin embargo nosotros nos vemos beneficiados por lo que ellos hicieron algún día, ¿no? Y en nuestra propia vida, saber que los pequeños actos que hagamos van a ir haciéndonos crecer, ¿no? Haciendo crecer el reino de Dios en nuestros propios corazones. Déjenme les cuento así rápido una experiencia, ya para terminar. Eh, hace, hace como un año, por ahí, cuando cumplí años, puse por ahí en el Facebook un versículo que quizás ustedes conocen, un salmo, ¿no? Que nos habla de cómo Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, que Él creó dice, todas nuestras entrañas. Es el Salmo 139, si no me equivoco.
y lo publiqué así como un agradecimiento a Dios, ¿no? Eh, y fíjense que esa vez dije, no voy a poner nada, ¿no? No voy a poner nada, pero no sé, me dieron ganas de poner eso y lo publiqué ahí. Este, creo que ese mismo día o el día siguiente, una persona me escribió, una amiga precisamente de la iglesia, y me dijo, oye, gracias por lo que pusiste, ¿verdad? Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Pues, ¿qué puse? Pues el texto ese que pusiste, y me dije, no, pues está bien, ¿no? Y entonces ella me contó que ella acaba de perder un niño, ¿sí? Ella estaba embarazada y tuvo un aborto, ¿no? Un aborto, eh, pues involuntario, ¿no? Entonces, pues ella estaba bastante triste por esto. Y el texto ese que hablaba de cómo Dios nos crea en el vientre de nuestra madre y cómo Dios dice que Él básicamente nos conoce, ¿no? Aunque estemos ahí encubiertos en el vientre de nuestra madre, incluso algunas versiones mencionan el embrión, ¿sí? O sea, eh, cómo Dios nos conoce desde que somos concebidos, ¿no? Esto le dio a ella como esperanza, ¿no? De saber que, por ejemplo, el hijo que había perdido, Dios estaba pendiente de él, ¿no? O sea, que no había pasado desapercibido, ¿no? Lo que había pasado con ese hijo que había perdido. Este, y yo pensé después, ¿no? Como algo que nosotros hacemos, que no lo hacemos con esa intención, o sea, yo nunca pensé en poner ese texto para ayudar a alguien, ¿no? Yo nomás lo puse así, les decía, como un agradecimiento, como algo tan simple puede ayudar a otros, ¿no? Entonces, toda la historia de estos personajes que sin duda lo quisieron, nunca se imaginaron lo que podía llegar a ser en las manos de Dios, fue algo muy grande, ¿no? Entonces, vamos a terminar llevándonos ese pensamiento, ¿no? De que lo poco que nosotros podamos hacer por otros y por nosotros mismos en las manos de Dios puede crecer, ¿no? Como un árbol fuerte. Que Dios nos bendiga.